nuestro doctor consentido de casa, Sony. Así es, nos da mucho gusto recibirlo nuevamente aquí en la casa. Doctor Mario Muñiz, gracias por acompañarnos, ya te extrañábamos, doctor. Muchísimas gracias, yo también las extrañaba. Especialista en ginecología y obstetricia. Sí, medicina reproductiva, los dos. Ah, también, Sí, claro los que dos. sí. Y pues para hablar de un tema que seguramente muchas de ustedes han escuchado de algunos años para acá como que, pues de manera muy común, la endometriosis. Así ¿Qué es. es, Mario? Exactamente, cuéntanos. Sí, este tema pues es un tema que inquieta a muchas personas y precisamente si hablamos en las mujeres es un tema que se puede presentar en todas las etapas de la vida, desde el momento que empieza la menstruación en una paciente, incluso hasta el momento de la menopausia. ¿Por qué? Porque esta es una enfermedad, la endometriosis es un problema que depende de las hormonas femeninas. ¿Y qué es la endometriosis exactamente? Es un tipo de tejido que cuando una mujer presenta una menstruación, esa menstruación desprende ese tejido que se llama endometrio, y eso es lo normal. Pero cuando este tejido, por diversas causas, puede crecer fuera del útero, entonces en este caso nos referimos a la cavidad abdominal, ¿sí? Y en otros órganos del cuerpo puede crecer y se llama que es, o se dice que es un crecimiento ectópico o fuera del lugar. Por lo tanto, ese crecimiento fuera de la cavidad del útero se llama endometriosis. O sea, digamos que, a ver si te entendí, no sé, se debería de desechar con la menstruación y a veces no Habitualmente eso es lo que ocurre. Ajá. Pero hay ese veces que tejido, se por queda. algunas causas, crece afuera del útero Ok. y crece sobre el intestino, crece sobre el ovario. Entonces, son diversas causas, de diversos sitios de crecimiento, y a eso se le llama endometriosis. Y eso te puede dar cierta sintomatología. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cuál sería esta sintomatología? En este caso, por ejemplo, las mujeres jóvenes pueden presentar dolor al menstruar, es un tipo de dolor progresivo, y este dolor puede ser cada vez más intenso. Sí, pero la endometriosis se puede presentar de muchas maneras. Pero lo más importante es dolor durante la menstruación. Es un término que le llamamos dismenorrea, que es dolor menstrual. Se puede presentar con inflamación y a veces alteraciones en la menstruación. Ok. Nosotros como médicos tenemos que ver a un paciente e investigar toda esa condición. Otro de los síntomas que puede presentarse en otros grupos de pacientes que no son los pacientes jóvenes, estamos hablando de problemas de infertilidad. En este caso, hay dificultades para conseguir un embarazo y precisamente se pueden dar cuenta las personas en el momento que desean embarazarse y no ocurre, ¿sí? Que es generalmente después de un año o después de 6 meses que se empiezan a dar cuenta que no pueden conseguir un embarazo con facilidad. Hace ratito estabas mencionando que puede aparecer pues desde cualquier edad o en cualquier edad, ¿no? Pero Sí. ¿puede ser más probable que aparezca en mujeres mayores de 35 años que no han tenido hijos? Cuando ¿O no hablamos de necesariamente? problemas de reproducción, sí, aunque el primer inicio es en estas pacientes jóvenes que tienen, vamos a hablar de, inician su menstruación entre 12 y 14 años y posteriormente van desarrollando su proceso menstrual y hormonal y tienen este tipo de problemas exactamente los 18, 20, 25 años. Sí, Ok. son mujeres que están en edad reproductiva y tienen su tope y gran producción hormonal. Y ahí es cuando podemos decir que es más frecuente. Y si hablamos de la población general, un 15% de la población general puede llegar a presentar endometriosis en las mujeres en edad reproductiva. Ahora, este punto que tocas que es muy importante, las parejas arriba de 30, 35 años que desean embarazo y hay infertilidad, encontramos endometriosis en un 50-60% de los casos. ¡Guau! O sea, es algo mucho más frecuente, Altísimo. muy alto el porcentaje. Ok, ¿y cómo se puede diagnosticar? El diagnóstico es muy importante por las manifestaciones clínicas de la paciente. También hacemos esa exploración, hacemos un ultrasonido. Se puede identificar por resonancia magnética, que es otro tipo de estudio, se puede identificar por tomografía. Y Ultrasonidos. por ultrasonido, esa es la primera línea Ok, que resonancia la había magnética. mencionado, que es en la consulta nosotros hacemos simultáneamente después del examen clínico un ultrasonido, ya sea vía transvaginal o vía abdominal, de acuerdo al tipo de paciente que tengamos. También hacemos, después de esa integración, hay otro tipo de estudios, pero en este caso eso es lo más fidedigno. Y posteriormente, cuando nosotros estamos muy seguros que esta paciente tiene endometriosis o sugestivo los datos de endometriosis, la forma de confirmarlo es mediante una cirugía. ¿Sí? Esta cirugía se puede dar de dos maneras. De manera espontánea porque operan al paciente por alguna otra razón y hace una cirugía abierta que le llamamos laparotomía o por laparoscopía, es donde usamos un endoscopio
y podemos ver a través del ombligo cómo están esas condiciones en la cavidad abdominal o pélvica y también lo podemos hacer ya programado porque nosotros estamos sospechando. En el caso de pacientes con infertilidad, también después de ciertos pasos llegamos a la conclusión de que es necesario hacer una laparoscopía precisamente porque es uno de los diagnósticos que nos quedan pendientes en pacientes que no se embarazan con un tratamiento ya sea por coito programado, que así le llamamos, o ya sea por inseminación, o incluso hay otras condiciones o tratamientos, pero no conseguimos el embarazo. Son pacientes que necesitan hacer una laparoscopía para investigar este diagnóstico y la endometriosis. ¿Se manifiesta como una especie de tumorcitos, como pelotitas? Sí, ok, eso es muy importante. Ajá. Nosotros, ¿cómo sabemos que es endometriosis? Bueno, son lesiones en el intestino, generalmente son manchas, se pueden identificar como tumoraciones en el ovario o simplemente manchas en el peritoneo o en los órganos. Y hay varios tipos de lesiones que son blancas, son rojas, son rosas, incluso los quistes se llaman quistes de domo azul, porque a veces se ven una coloración azulosa, oscura o morada en el ovario cuando hacemos este tipo de estudio durante el proceso en el que hacemos la laparoscopía. Te voy a hacer una pregunta Sí. porque también es algo que he escuchado mucho y no sé si tenga algo que ver. ¿Son como una especie también de miomas o esos son Sí. otra cosa o es exactamente Sí, lo los mismo? miomas es otra situación. Ah, Sí, ok. el mioma es una degeneración del músculo, entonces son tumoraciones del útero como tal. Eso realmente no tiene nada que ver. La endometriosis, lo que es muy importante es que la endometriosis altera la anatomía natural de la paciente. Ok. Entonces existen varios grados de endometriosis del grado 1 al 4. Obviamente el 1 es mínima y el 4 es severa. Los síntomas en una endometriosis severa a veces la paciente puede no tener síntomas, que es un 30% de los casos, y hay casos en el que las pacientes sí pueden tener muchos síntomas y es una endometriosis mínima. Okay. ¿Y qué puede pasar? ¿Qué hace la endometriosis? Pues alterar la anatomía y una de las cosas importantes es que puede obstruir las trompas uterinas, que puede obviamente alterar todo el proceso reproductivo natural en cualquier paciente. Ok, una vez que si se llegara a retirar a través de una cirugía o algo así, ¿puede volver a aparecer? Sí es recurrente porque depende de las hormonas femeninas. Entonces ahí que tocas ese punto, pues hablamos del tratamiento. El tratamiento lo podemos hacer simultáneamente al momento que hacemos la laparoscopía, quemamos, quitamos, hay endometriosis superficiales, hay endometriosis profundas, entonces es un proceso que tienes que saberlo hacer correctamente. Y posteriormente, dependiendo de la etapa reproductiva en la que se encuentre la paciente, no la mamá, la paciente, que puede ser obviamente no tener condiciones de embarazo o no buscar embarazo, o las mujeres que necesitan embarazo, entonces ahí tenemos que hacer un tratamiento médico que es a base de anticonceptivos, hormonales o medicamentos que disminuyen las hormonas. Perfecto, Mario, pues ahí está. Y obviamente, pues el poderlo prevenir o poderlo detectar a tiempo depende de nosotros si nosotros acudimos a nuestras revisiones como debiera ser, pues cada 6 meses por lo menos, ¿no? Exactamente. Por Mario, lo menos. muchísimas gracias por toda esta información y por tenerte aquí en la casa. Ok, muchísimas gracias. Recuerda que Infogen por tu bien responde. Vámonos.